Buenas tardes, es un placer y también una felicidad que hayan venido tantos con este día tan inhóspito, realmente. Creo que peor fue ayer, pero bueno, depende de la medida. Y es la primera vez que vengo acá al Colegio de Agrimensores y esto fue realmente un desafío porque me estaban preguntando sobre qué podía hablar. Y bueno, di vueltas y dije, bueno, es la base de la cultura griega, la medida, la mesura, o sea que jamás pensé que iba a encontrar un tema tan apropiado y tan coherente con la actividad de ustedes y que vengo viendo desde hace un tiempo en los distintos textos y en las expresiones del mundo griego arcaico. Cuando elegí esta tapa, que es nada más y nada menos que la Escuela de Atenas de Rafael, el magnífico fresco que generalmente uno no ve cuando va a Roma porque está antes precisamente de la Capilla Sixtina, entonces te hacen pasar así en modesto rebaño a ver la capilla y uno se pierde este magnífico fresco de Rafael que es totalmente renacentista y en el cual hay una visión de grandes personajes de la antigua Grecia, de grandes marcadores de la cultura occidental y también hay una mostración del Renacimiento. ¿Y por qué elegí este fresco? Porque precisamente yo creo que nuevamente los griegos siguen siendo una interpelación constante y uno vuelve a ellos. Y es fundamentalmente una cultura de la medida, del todo según medida, del Ariston Methron, que va a estar representada no solamente en la mitología, sino también en los primeros filósofos y en todos los rasgos de la cultura. Es decir, que créase o no, es lo que subyace, es la aspiración del mundo griego antiguo, las cosas hechas con medida. Cuando vemos este fresco, que no voy a analizar todos los personajes porque si no podríamos estar unos 3 años más o menos, voy a hacer nada más que una visión general, pero después pensé que siempre soy excesiva, no me caracterizo por la mesura, sino por lo contrario, por lo que los griegos llamaban hibris, que es desmesura. Quiero señalar que elegí esta diapositiva, esa magnífica herramienta que es Internet, porque precisamente, si ustedes lo observan, allá a la izquierda, arriba, está el dios Apolo, y a la derecha la encontramos a Minerva, o sea, la diosa Atenea. Apolo está ahí con la lira, como marcando en ese rincón todo lo demás. Y les debo decir que en esta cuestión del mundo griego, Apolo no es solamente el dios de la belleza y por lo tanto la armonía, sino que sus características son ese equilibrio, esa medida, esa distancia que debe el hombre procurar. Es decir, todo va a ir guiado por ese Apolo, que él es el hermano de Artemisa, o sea de Diana en la mitología latina, y que va a ser el Sagitario Apolo, el flechador Apolo, el que hiere de lejos, o sea, el que siempre se mantiene a la distancia. Algo muy caro a todos los agrimensores, ¿no? En esta cuestión también tenemos que pensar que para hablar de esto tenemos, bueno, acá está la identificación de todos los personajes, yo voy a hablar, bueno, ya he hablado un poco de Apolo, está Aristóteles con el que voy a terminar, voy a hablar apenitas de Pitágoras, porque Pitágoras precisamente no dejó un libro, Anaximandro, Heráclito, voy a nombrar por supuesto a Euclides, y después seguiremos con otros más que aparecieron por el camino y que le debo este texto fundamental, la base de este texto, al doctor Bucetich de Buenos Aires, que asistió una vez a un congreso de estudios clásicos y que dio una magnífica conferencia sobre esto. Como verán ustedes, hay muchos de los filósofos de la época arcaica que están representados por figuras realmente contemporáneas a Rafael. Y va a ser esta renovación lo que va a marcar nuevamente nuestra cultura y lo que volvemos ahora.
Cuando hablamos de las nociones de tiempo y de espacio, estas aparecen como dadas en las distintas disciplinas de la ciencia moderna. Es decir, en general uno se pregunta todos los días qué es el espacio y qué es el tiempo, pero ya lo tenemos incorporado como algo común. Y en realidad las respuestas a qué es el espacio y a qué es el tiempo se han desarrollado a lo largo de 3.000 años que requieren tener en cuenta la noción de distancia, la noción de estructura geométrica, básicamente el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo porque yo no lo volví a dar más, desde el secundario, fíjense qué memoria que tengo. La noción de estructura geométrica, la noción de devenir, algo que ha preocupado desde los orígenes a los griegos, la cuestión del cambio, de la secuencia del cambio en un tiempo que para los griegos era un tiempo cíclico, la noción de simultaneidad, además que este análisis del espacio va a requerir no solamente la conexión entre espacio y tiempo, que sería la noción de velocidad, sino también el principio de relatividad. Cuando nosotros hablamos del desarrollo de la filosofía y de la ciencia, intervienen dos factores diferentes que siempre van a aparecer: la combinación de observación y pensamiento racional consciente, observación y pensamiento racional consciente, y también las presuposiciones inconscientes, lo que yo en este caso, lo que vamos a llamar la subjetividad de cada investigador filosófico o científico. En estas cuestiones tenemos que remontarnos a los orígenes, o sea, a uno de los grandes textos marcatorios de la cultura griega, que estuvo hecho a través de un pastor de Beocia, es decir, el que viene detrás de Homero y que va a ser una marca totalmente significativa porque va a escribir dos libros. Una, la Teogonía, que es sobre el origen de los dioses, Teo, Dios, Gonos, origen, y otra, Trabajos y Días, o sea, el trabajo ya visto no desde la perspectiva que encontrábamos en Homero, en el texto básico de la cultura occidental, como la Ilíada, poema de guerra, o como la Odisea, poema de retorno, del retorno de la guerra, sino que acá nos encontramos con un autor que habla sobre los dioses y sobre el origen del mundo, la cosmogonía, y que habla, por otro lado, del trabajo y de los días y de todas las actividades cotidianas. Cuando vemos Hesíodo, aproximadamente siglo VII a.C., este pastor de Beocia, que había emigrado su padre porque le había ido mal y que por lo tanto estaba ahí como un inmigrante, vamos a decir, se va a encontrar con una gran problemática, que es una pelea con su hermano Persés por unas cuestiones de herencia. Como verán, estas cuestiones son tan viejas como la mitología, ¿no? Entonces, si bien el libro del origen de los dioses, la Teogonía, hablaba de ese origen del mundo, de la cosmogonía y de los dioses, es precisamente en Trabajos y Días donde va a hablar en la primera parte del derecho, de la justicia, que es la norma, que es la medida que tiene que marcar al mundo griego, como va también a hablar en la segunda parte de la educación y de las distintas tareas, y fundamentalmente del trabajo. Debemos a Hesíodo ya esa italiana, europea cultura del trabajo, es decir, el trabajo como dignificador, como básico, y la educación como formación, como cultura para el hombre. Fíjense que ahí en este pastor que en su cosmogonía, en la Teogonía, o sea, el origen del cosmos en la Teogonía, dice que de Caos nacieron Erebo y la negra noche, y de esta a su vez Éter y Gémera el día. Fíjense por qué cito esta partecita, porque acá ya tenemos primeramente una discriminación temporal.
noche y día. Esto era bastante cómodo porque el caos no era desorden para ellos, sino que era abismo. Caos significaría en ese momento hueco. De ese caos primordial, fíjense que bastante moderna la teoría del caos, de ese hueco, van a ser primeramente Gea, o sea la tierra, Eros, el dios del amor, que en este momento no es el dios del amor todavía, sino que es el primer deseo sin el cual nada es posible. Astutísimo, Hesíodo. Es decir, si no hay deseo, si no hay ganas, no hay nada. Después, un poco más adelante, ya se transforma en el dios del amor, compañero de Afrodita. Pero es ese Erebo, que son las tinieblas, y la noche, Nix, que ahí Hesíodo lo va a poner como la gran madre de todo lo negativo: la muerte, el sueño, las enfermedades, la ternura mal empleada, la vejez, son hijos de Nix, o sea, de la noche, ¿no? Y el día, que es la instancia del trabajo. Bueno, el texto es especialmente la parte de la cosmogonía es bellísima, y aparece ahí uno de los que van a atribuir desde después, que es uno de los dadores del número, que es el mito de Prometeo, el dador del fuego. Es decir, toda esta cuestión, fíjense que esto es bastante interesante, porque a diferencia de nosotros, que discúlpenme, somos una sociedad bastante esquizofrénica. Es decir, quiero decir con esto, en este sentido, lo estoy diciendo en el sentido de la gran división. La sociedad griega consideraba que todo se complementaba, es decir, la concepción de cosmos significa totalidad ordenada y armónica, o sea que es una visión muy optimista del universo, ¿no? De ahí viene el término cosmética, y acá viene una relación que vamos a seguir viendo, que es la cuestión de la armonía ligada a la música, ligada al ritmo, es decir, cómo combinar las cosas según convengan mejor. Fíjense que esto también es bastante interesante, porque esta combinación rítmica da un sentido de la belleza, y esos dioses como los humanos se complementan entre sí. No tienen la idea de la divinidad, que va a aparecer ya mucho más marcada, por ejemplo, en Virgilio en Roma, sino que todos los dioses son potencialidades complementarias, como que necesitan todos de los demás. En esta cuestión, precisamente vemos la estructura de trabajos y días, es la introducción al tema, cómo habla de la justicia a través de mitos y fábulas. Esto es una cosa que ya aparece, esa noción de justicia, de dike, que es el término que corresponde a la justicia en griego antiguo, y también las nomoi, las leyes que deben regular esa justicia. Aparte, siempre criticando, por ejemplo, a través del mito del halcón y el ruiseñor, el halcón que secuestra al ruiseñor y lo domina con su fuerza, como marca que socialmente eso no puede suceder. En esta cuestión también tenemos los consejos de conducta social y familiar, que son realmente unas didascalias sobre cómo debe vivir el ser humano, dirigido todo este texto, como les dije, a su hermano Persés, que de pronto le dice niño grande. Es decir, se nota que Persés es un desastre, ya le habían dado su parte de la herencia y ha venido a reclamársela. Entonces, él no solamente lo contiene, sino que le da toda una serie de consejos culturales sobre cómo actuar en todos los órdenes. Después está el calendario del labrador, donde están todas las fechas, el calendario de la navegación, que es donde aparece esa cuestión de conserva la medida, elige rectamente, es lo mejor. Esta cuestión que aparece en el calendario de los navegantes no es casual. Piensen que los griegos fueron un pueblo fundamentalmente navegante, y que el mar, la gran plaza, que estoy segura que todos tenemos relaciones, la gran plaza es el mar Mediterráneo, y en el caso de Grecia el mar Egeo, una prolongación del Mediterráneo. Entonces, en esta cuestión la navegación era importantísima, y vamos a encontrar en Homero y en todos los sucesores la cuestión de la navegación como metáfora.
es decir, como imagen de lo que tiene que ser la vida, desde el que dirige el barco hasta el hombre como navegante. Piensen si no en la Odisea, que es el gran libro del viaje, el origen de todos los libros de viaje, y que está marcando una gran metáfora de la vida humana, es decir, la vida humana como un viaje de retorno, como un viaje de regreso, y que el hombre tiene que aprender a navegar, a enfrentarse con gigantes, con monstruos, con una serie de peligros para llegar a destino, para llegar a su Ítaca. En esta cuestión, es ahí cuando aparece la medida, es decir, la mesura. Es decir, lo que me olvidé de decirles es que Apolo tiene un opositor, que es un dios que es nativo, porque es griego, nacido en Tebas precisamente, pero que también había estado por todo Oriente, que es el dios Dionisos. Bueno, aprendamos de los griegos lo van a colocar en el siglo V en el ágora, en la plaza pública, al dios que menos tiene que ver con esta concepción ideológica del imaginario social griego, que es la cuestión de la mesura. Dionisos es el dios de la desmesura, es el dios del exceso, es el dios de la locura, de la manía, es el dios del vino. Y provoca todos los efectos del vino, desde la euforia hasta la disforia, y también es el que provoca en ciertos casos la locura. Fíjense que esto es bastante llamativo porque ellos colocaron en el ágora y después en el teatro, en el lugar donde se va a mirar, a Dionisos, al dios que menos iba con el pensamiento de ellos, pero que les permitía mostrar otras cosas. Lo vamos a ver más cuando veamos un poco las figuras de los griegos, de los trágicos, perdón. Entonces, ese conserva la medida, y después nos dice inmediatamente, elige rectamente. La relación con la geometría no es casual, elige rectamente, pero acá está la cuestión de elegir, el dilema de la elección, que está dicho muy suavemente, pero que va a aparecer mucho más profundizado en el teatro griego, en el lugar donde se va a mirar, cuando tengan que ir a ver ante ellos esas tragedias, y que va a provocar en los espectadores la capacidad, la prudencia también ante la elección, el dilema de la elección. Dice Hesíodo también, más adelante, fíjense que lo dice exactamente cuando está dando los consejos de administración familiar, de conducta social y religiosa. Una lengua que ahorra es el mejor tesoro, y serás muy querido si ella tiene medida. No digas mal de nadie y no tendrás que escuchar algo peor. Hubiese venido muy bien en estos últimos días, ¿no? Esta cuestión de la lengua que ahorra es el mejor tesoro, ¿no? Pero a veces somos apolíneos y a veces somos dionisíacos. Continuando con estos señores, nos encontramos con el que produce la ruptura, y esta gran ruptura realmente se va a producir en Asia Menor, en la zona de Jonia, en la ciudad de Mileto. De ahí que se conozca a estos filósofos, a estos primeros filósofos, como los milesios, y también como los filósofos ilozoístas. Ilozoístas viene de ile, materia en estado puro, porque van a buscar un fundamento ya no en los mitos, ya no en los dioses, sino en el pensamiento racional. François Châtelet dice, la razón tiene un lugar y una fecha de nacimiento, Grecia, siglo VI a.C. En realidad, Grecia era también esta región de Jonia, esta ciudad de Mileto, que es Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Entonces, son estos filósofos los que en el siglo VI van a originar eso que se llama filosofía, también llamados presocráticos, porque llegan antes que Sócrates en el siglo V. Tenemos a Tales, que va a constituir también uno
de los sabios, uno de los 7 sabios de Grecia. Esto varía, pero a Tales siempre lo ponen, ¿no? Vieron que uno es como estar en un cuadro de honor. Tales siempre figura como uno de los 7 sabios de Grecia. Y Tales es recordado especialmente por su cosmología, o sea, por sus tratados, por eso vamos a ver más adelante todos los sentidos de la palabra logos también, por sus tratados sobre el cosmos, porque él predijo un eclipse de sol. Y esa predicción fue tan fantástica, que fue más o menos en el 585 a.C., que detuvo una batalla, porque no podían luchar a oscuras. Era una cuestión de luz, sí o no. Y es posible que ese eclipse haya sido un eclipse total. Esto contribuyó totalmente a la reputación de Tales como astrónomo. Y dicen que un día, esto lo cuenta Platón, un día le estaba mirando el cielo y tropezó, y algunos dicen, este caso me gustó porque no nos echaron la culpa a las mujeres, dicen un sirviente, ¿no? Dicen, una sirvienta le dijo, claro, se tropieza porque está mirando el cielo en vez de mirar lo que tiene al lado, ¿no? Cualquier relación con la vida cotidiana no es mera coincidencia. Se cayó y dice, ¿cómo pretende entender lo que pasa en el cielo si no puede ver lo que está a sus pies? Esta es la cuestión que va a ser totalmente conmovedora en estos filósofos milesios. Y ya les llamo filósofos porque precisamente una de las causas que mueven al hombre a filosofar es el asombro. Es decir, son la duda, el asombro y la conciencia de las situaciones límites, las 3 causas fundamentales que mueven al hombre a filosofar. Es decir, la conciencia de las situaciones límites, la enfermedad, la muerte, por ejemplo, pero es el asombro lo que realmente provoca la pasión por la ciencia y la pasión por la filosofía, ¿no? Me acuerdo que el profesor Carpio decía, hay gente que solo se asombra si ve un elefante bailando en una esquina, ¿no? Pero precisamente el científico y el filósofo se asombran de otras cosas. En esta cuestión vamos a ver que va a sobresalir especialmente porque en sus teoremas geométricos aparece por primera vez la cuestión de la demostración y se podría decir que son el punto de partida del progreso de la organización racional en las matemáticas. Tales de Mileto, hablando ya a nivel chismografía, era tan inteligente que lo eximieron de pagar impuestos. Y hasta una vez hizo una cosecha de aceituna y como sabía mucho de cosmología se dio cuenta cuándo iba a ser la mejor época, o sea que hasta ganó plata. Y después, gracias a que era uno que había observado lo que pasaba alrededor, en un momento pudo medir las pirámides, porque se dio cuenta que la sombra de su cayado, o sea de su bastón, a cierta hora del día, era igual a la medida de este, y entonces así midió la pirámide de Keops, ¿no? Esto parece muy simple, pero cuando nadie lo vio antes es bastante difícil, ¿no? Hasta Solón de Atenas lo visitó, otro de los grandes pensadores de la antigüedad, y esto es una digresión. Entonces, Solón de Atenas en un momento dado le pregunta por qué no había tenido hijos. Entonces Tales no le contesta. Y al otro día aparece un señor que dice que viene de Atenas, piense que estamos en Asia Menor, que se ha muerto el hijo de una persona muy famosa, muy conocida, que justo está de viaje, que no se lo han comunicado. Entonces Solón empieza a desesperarse pensando que podía ser uno de sus hijos, le empieza a preguntar y el hombre da vueltas y no le contesta, bueno, ya está en total estado de desesperación y al final del día Tales le dice, ¿te das cuenta por qué no he tenido hijos? Eupalino en el siglo VI a.C. construyó un túnel para llevar agua hacia la ciudad de Samos. Este túnel, que tenía más de 1 kilómetro de largo y 2 metros de ancho y que había hecho los orificios tanto de un lado como del otro, todavía se conserva. Eso que ustedes están viendo es el túnel de Eupalino, 2600 años en la actualidad, en la foto de la izquierda, gracias a internet, ¿no? Acá vemos precisamente la cuestión del túnel de Eupalino, que sería toda esa línea azul, las fuentes, donde dice Spring, para llevar agua a la ciudad, el puerto, es decir,
una obra arquitectónica sensacional gracias a la capacidad matemática de Eupalino, que no solamente hizo este túnel, sino que hasta hizo un templo para Hera y otras construcciones. O sea que también estamos en las bases de la arquitectura. En esta cuestión, juro que la O estaba arriba, nos encontramos con un sucesor de Tales de la misma época, que es nada más y nada menos que Anaximandro. Anaximandro, en este caso, el primer griego que se atrevió a escribir un libro sobre la naturaleza. Y otras obras atribuidas a él son las estrellas fijas y también la esfera. Dicen que había hecho, esto aparece, dice que en el registro de Suda. Suda es una enciclopedia que hacen los bizantinos en el siglo X, y se supone que estos libros que yo les acabo de nombrar eran los que estaban en la biblioteca de Alejandría. Es decir, eran como el catálogo. Y en esta cuestión, este buen señor va a tener, parece, un planteamiento del mundo como una esfera de círculos concéntricos, pero de eso no se han conservado más nada. Sabemos por distintas versiones de filósofos y científicos posteriores, pero no se ha confirmado nada, ¿no? Él dibujó el primer mapa del mundo conocido. Yo no sabía que vos eras ingeniero geógrafo. Bueno, acá tenemos a un competidor, Anaximandro. Anaximandro hizo el primer mapa del mundo conocido, en el cual no solamente estaba la pretensión geográfica, sino la pretensión del conocimiento social y cultural de las distintas comunidades. Y es también el que parece, porque otros se lo atribuyen a Tales, el que inventó el cuadrante con la perpendicular, lo que le permitió medir los solsticios, los equinoccios, las horas y las estaciones. Fíjense que esto también había preocupado a Hesíodo, pero lo veía mitológicamente. Es decir, Hesíodo en su teogonía coloca a las estaciones como hijas de Zeus y Temis. Fíjense esta cuestión, la construcción mitológica y el pensamiento racional, ya el análisis racional a través de las matemáticas, la astronomía, es decir, la geometría ya incipiente, ¿no? Hesíodo colocaba a las estaciones como hijas de Zeus y Temis, que es la segunda esposa de Zeus. La primera es Metis, la inteligencia astuta, que como Zeus sabía que iba a tener un hijo que lo iba a superar, bueno, se la devoró. La pobre Metis tuvo una existencia mitológica bastante breve. Pero a los 9 meses hizo que Hefestos le partiese la cabeza y nació Atenea, que es la que está a la derecha del cuadro de Rafael, o sea, la pura sabiduría, incontaminada. Bueno, de esta segunda esposa, no de Metis devorada, sino de esta segunda esposa Temis, que es el orden, la justicia, van a nacer las estaciones, que para los griegos eran 3, y las moiras, las diosas del destino, Cloto, Láquesis y Atropos, que hilan la parte que nos toca a cada uno de nosotros mitológicamente hablando. Fíjense las distintas versiones, la mitológica y la ya científica, entre comillas, que es la de los milesios del siglo VI a.C. ¿Vamos hasta acá? Sí. Sí. Anaximandro, tengo entendido, no fue el que, no sé si hablaste justamente del primer mapa, por así decirlo. Una cosa es el mapa, como representación del mundo. Como una representación. Y otra tiene la pretendió explicar el universo como una estructura geométrica, sí, lo que se veía en el cielo, o sea, realmente la primer cosmología. Exactamente. Hesíodo, la cosmogonía es mitológica. Es eso que te dije antes, exactamente. Y acá hablamos de la fisis. Ya empezamos a hablar de la fisis, de los físicos, y por eso te dije filósofos y los zoístas. Pero él no solamente hace esto, sino que lo que es bastante interesante es lo que viene ahora. Te digo, de esa cuestión de las esferas estoy de acuerdo, pero no se ha conservado. Lo único que tenemos las versiones, y tenemos a su discípulo y compañero, eran todos contemporáneos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, pero este señor
va a decir que, y esto nos interesa bastante también, que todo viene de lo ilimitado. Fíjense que es una teoría bastante interesante y que estaría marcando que el arjé significa principio, origen, pero también poder. Fíjense que está bastante relacionado. Arconte, el término Arconte, que era el gobernante griego, viene de arjé. Arjé es el principio, el origen de todo. El arjé es cómo comenzaron las cosas. Para él, el arjé es el apeiron. Este apeiron, a prefijo negativo, peiron, precisamente límite, pérata, límites, va a marcar que este mundo viene de lo ilimitado, de lo infinito. Fíjese que es bastante interesante la concepción, ¿no? En el sentido temporal es eterno, como el espacio ilimitado. Y además posee dos significados fundamentales según los límites. Pérata, de ahí a peiron, sin límites, a sin peiron, límites. Los pérata, de los que carece, sean considerados límites externos o internos. ¿Cuál es una perata externa? Yo vengo, me tropiezo con esta silla, tengo el límite que me lo ha puesto esta silla, ¿no es cierto? Pero ese límite externo es como cuando tropezamos con una cosa. A la inversa, un cuerpo que es ilimitado se extiende hasta el infinito. En el caso de las perata internos, o sea, de los límites internos, la línea no puede ser trazada, es decir, no puede ser trazada entre parte y parte dentro del todo. Un cuerpo ilimitado puede estar formado por diferentes clases de materia unidas en una masa indiferenciada. Por ejemplo, para dar un ejemplo bien sencillo para mí, vamos a Chile, pobre Chile que no nos vaya a venir. Tenemos la playa, la tierra, la montaña. Viene un cataclismo y todo eso se pierde. Tailandia, un maremoto. Teníamos la playa, la gente bañando y de pronto todo eso se transforma en un cataclismo y se convierte en una masa indiferenciada. Acá estaríamos dentro de los perata internos. No podemos discriminar claramente qué es cada cosa. ¿Comprendido? Esto sería la teoría de Anaximandro. Y este buen señor, que va a ser totalmente reconocido después por Aristóteles, ¿no? Y que ahí estaríamos apuntando a una de las cuestiones ya geográficas también con su mapa y con sus libros a cuestiones de la física, como vos muy bien dijiste, porque está apuntando a esa fisis, ¿no? Que va a ser trabajar el libro ya después, 3 siglos después, casi 3 siglos después por Aristóteles. Lo tenemos también a otro filósofo milesio, que es Anaxímenes. Anaxímenes era contemporáneo, un poco más joven, de Anaximandro y de Tales. Es como que vienen en escalera. Y Anaxímenes, en vez de decir que todo venía de lo infinito, de apeiron, va a decir que el origen de todo es el aire con sus transformaciones. Cuando nosotros leemos, le aclaro, estas concepciones, tenemos que ver que no es el aire la concepción que le damos nosotros, común, o por ejemplo, no es algo ilimitado, sino que tienen una función sustantiva. No es una función de calificación, sino que estamos hablando de cosas como sustantivas, como esencias, y que ese lenguaje nos cuesta bastante interpretarlo, porque es un lenguaje no solamente arcaico, que estamos traduciendo del griego, sino por la concepción en que usaban esas palabras en esa época. Entonces, este señor va a decir que cuando el aire se contrae o condensa, se convierte primero en viento, en nube, en lluvia, y finalmente en piedra. Todas estas cosas, dice, son del mismo material, el aire, y sus diferencias, peso, dureza, textura, etc., se deben a la diferente densidad del aire en que consisten, ¿no? Algo más joven que Tales, esto ya lo dije, y Anaximandro y Anaxímenes también vivió en Mileto. Para él, el fundamento de las cosas, el principio de las cosas es el aire.
En esta cuestión vamos a ir a un señor que no escribió nada, pero seguramente ustedes lo conocen también por su teorema, ¿se acuerdan? Es decir, que está ahí el diagrama, esto a mí me remontó al secundario. Pitágoras fue un personaje muy especial, no escribió nada, no permitió que sus discípulos escribiesen. De 200 siglos después lo tenemos a Filolao, que es el que va a tener una especie de teoría en que la Tierra no es el centro, que como si no, que era como un fuego, que era un discípulo de Pitágoras. No escribió nada, creían en la teoría de la reencarnación, como nos enteramos en la República de Platón. Para él el principio de todo era el número, o sea, el arjé para Pitágoras es el número. No permitía, reitero, que sus discípulos escribiesen, y constituían lo que nosotros llamaríamos hoy realmente una secta, un grupo apartado del resto del mundo que se dedicaba al estudio, a las matemáticas, con una inteligencia que ha trascendido el silencio del mismo Pitágoras y de sus discípulos. ¿Vamos a atacar? En esta cuestión, acá lo tenemos en el cuadro, fíjense, Pitágoras es el que está escribiendo. Esto me interesa bastante mostrarlo porque es el trabajo de abstracción, lo que hablábamos al principio del pensamiento racional, de la observación, marcado con la subjetividad, con la personalidad de Pitágoras, ¿no? En esa cuestión, este contemporáneo, es decir, el siglo VI, nos vamos a encontrar con el que primero sintetiza esta frase, todo es mejor según medida, con la que encabezamos esta conferencia, que es Cleóbulo de Lindos. Lindos es una pequeña ciudad marítima de la isla de Rodas. Y este buen señor, Cleóbulo, fue su gobernante y fue un excelente gobernante. Esta noche me voy a dormir pensando, necesitamos un Cleóbulo. En esta cuestión, él dijo, todo es mejor según medida, y aparte de ser totalmente justo, equilibrado, recto, fue totalmente querido, y era bellísimo por su talla, por su apostura y por su inteligencia, y le encantaba hablar en enigmas también. Es el que dice esto: aceptar la injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario. Y esto lo copié porque me pareció tan tierno como gracioso como profundo a la vez, cuando dice, antes de salir de casa, examinad lo que vais a hacer, y cuando volváis, examinad lo que habéis hecho. No habléis mal de nadie, aconsejad lo que creáis más conforme a la razón. No os abandonéis a los placeres, reconciliaos con vuestros enemigos si los tenéis. No hagáis uso jamás de la violencia. No reprendáis jamás a vuestra esposa, ni la alabéis en presencia de extraños, pues lo uno es locura y lo otro es flaqueza. Otro proverbio de la época, que es tal vez uno de los más famosos, es de nada demasiado o nada en demasía. O sea, fíjense que esta concepción de la mesura, de lo medido, del control, del orden, de la armonía, de lo que los griegos van a llamar con una palabra totalmente musical, sofrosine, que alude precisamente a tener límites, se le atribuye esta última frase, nada en demasía, al Apolo délfico, o sea, al dios Apolo, que es el que rige el oráculo de Delfos, y también al anciano del mar, que era el adivino. Algunos pueden hablar de Nereo y otros pueden hablar de Proteo. O sea, fíjense que esto es bastante interesante. Uno es el Apolo que veíamos al principio, que estaba en la distancia, que es el Apolo oracular, que está en el lugar de la profecía. El que decía a la entrada del oráculo de Delfos, estaba la frase clave: conócete a ti mismo. Es decir, como diciendo, el hombre que puede conocerse a sí mismo puede conocer su medida.
Entonces, el viejo del mar lo pueden ver en Nereo, que es uno de los sabios del mar, el padre de todas las Nereidas, y también en Proteo, la bellísima poesía de Borges, ¿se acuerdan? Que termina diciendo de Proteo el egipcio: no te extrañes tú que eres uno y eres muchos hombres. Si tenemos tiempo después la recito, pero me parece que no vamos así con el tiempo, que vamos muy lento. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bueno, en esta cuestión nos vamos con Cleóbulo, que le encantaba hablar en enigmas, que tenía una hija que era inteligentísima, que se llamaba Cleobulina, que le decía todos enigmas a los demás. O sea, la cuestión del hombre, y esto es bastante interesante y nos hace acordar a Edipo, de ser capaz de descifrar enigmas y de que el enigma más terrible, la medida más terrible, sea descifrar nuestra propia vida. También tenemos a Heráclito. Bueno, acá tenemos un fantástico filósofo presocrático del cambio. Heráclito, que aparece en el cuadro de Rafael. A la derecha tenemos una estatua. Todas estas estatuas sabemos que son de mentira, que no pueden haber tenido la Kodak de la época, ¿no es cierto? Pero son maravillosas para ilustrar una actitud. Fíjense que acá Heráclito aparece escribiendo y pensando, y Heráclito es el filósofo del cambio, el filósofo de la transformación. Es decir, para él la guerra es el padre y el rey de todas las cosas, como metáfora que vivimos en constante pólemos, en constante batalla. Después vamos a ver que también dice: no podemos bañarnos dos veces en un mismo río, porque cuando nos volvemos a bañar, ese río ya ha cambiado y nosotros también. Cuando habla del orden del mundo, habla de este mundo. Acá está la cuestión que les decía antes de cosmos, el mundo concebido como totalidad armónica, equilibrada, el mismo para todos, común. No lo hizo, me salté el hizo, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que ha sido eternamente y es y será fuego siempre vivo, que se enciende y se apaga según medida. Fíjense, el mundo y la metáfora del fuego, el fuego que cuando aparece, que está más quieto, es en realidad cuando más se está moviendo, y el fuego como el calor, como la llama, como el símbolo de la existencia. Después tenemos otro de los pensamientos de Heráclito que dice: el sol no rebasará las medidas. Fíjense cómo el sol es y tiene que ser, no propasarse, sino las eriñas ministras de la justicia sabrán encontrarle. Las eriñas son las perras de la venganza, que eran 3 mujeres con cabeza de víbora, un espanto, aparecían en la tragedia griega posteriormente. Son las que representan a la ley del talión. Son las de la ley de la sangre por sangre, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, son diosas primitivas, aunque hayamos desgraciadamente vuelto a ellas en la actualidad, demuestran la incivilización del hombre, que van a ser reemplazadas y se muestran en el siglo V por el juicio político, ¿no? Pero el mismo Esquilo, que las hace aparecer en una de sus tragedias, en las Euménides, dice que si la justicia no se cumple, que si el juicio político no se cumple, reaparecen las eriñas. Cualquier relación con el presente no es mera coincidencia, ¿no? En el siglo V, yo no sé cómo andamos en tiempo. Ya estamos ahí. Sí. Bueno, ¿Prefieres seguir? En el siglo V aparece, tenemos el siglo de Pericles, que es el gran siglo de oro griego, y tenemos a una mujer, a una hetaira. O sea, hetaira en griego antiguo significa cortesana, que era inteligentísima, que era brillante, era poeta, filósofa, intelectual. Yo a mi tablet le puse Aspasia, porque como sabe más que yo, porque la puedo recurrir a ella, le digo Aspasia a la tablet, ¿no? Entonces todos me preguntan, ¿qué Aspasia? Le digo a mi tablet, ¿no? Porque era una mujer capacísima, tanto que cuando la conoció Pericles, el que hizo el siglo de oro, el que transformó la Acrópolis que hoy vemos con todas sus construcciones, muchas de las cosas que hizo Pericles se le atribuyen a esta Aspasia, ¿no? Y estaba tan enamorado, que después cuando se separan, a ella le hacen un juicio y Pericles, nada menos el del libro, ¿se acuerdan que estudiábamos cuando estábamos en primer año? Va y se arrodilla ante los jueces para que la perdonen. Gracias a ella, gracias a esta mujer,
Pericles llevó a grandes sabios como Parménides, Zenón, Anaxágoras, Atenas. Y además vamos a ver que en ese siglo anterior, en el siglo VI antes de Cristo, vamos a ver que en Jonia, en Asia Menor, alrededor de Mileto, va a crecer el arte, la ciencia, el comercio. Y como a las islas no se llega caminando, se desarrolló el conocimiento de la astronomía y de la geometría. En Mileto va a nacer, en esta ciudad que de los filósofos anteriores, van a nacer precisamente la ciencia y la filosofía. El siglo V podemos decir que el predominio pertenece a Atenas. Acá nos encontramos con Anaxágoras. Anaxágoras, es decir, ya fines del siglo VI, enseñaba que el Sol es un globo de fuego y mayor que el Peloponeso. La luna está habitada y tiene collados y valles. Estas nociones son, tal vez, el primer ejemplo conocido de distancia angular y son también la noción de geometría proyectiva. Es decir, fíjense que tienen ancestros de nada menos que 2500 años, ¿no? Para los que les discutan la profesión. Y en esta cuestión nos encontramos con el gran producto del siglo V, que fue realmente extraordinario, que es el origen del teatro para el mundo occidental, el origen de la tragedia griega. Si vamos a hacer un corte, lo hacemos ahora. Si no, sigo, yo no tengo ningún problema. Porque acá entro en otra instancia. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Seguimos? Seguimos. Sigamos, ¿no? Bueno, entonces, acá nos encontramos con ese siglo V, que es el siglo de Atenas. Cuando decimos que pertenecemos a la cultura griega, en realidad tendríamos que decir con más propiedad, pertenecemos a esa Atenas, somos los descendientes de esa Atenas, y tenemos al origen del teatro, que cumple una función netamente sagrada. Porque precisamente les decía antes que ellos tuvieron la virtud de colocar en el ágora al dios Dionisos, que es el dios de la hibris, la desmesura, el exceso. Es el dios de la manía, el dios de la locura, el dios del vino. Y es precisamente el dios del teatro, el dios de la tragedia y la comedia. Cuando nace el teatro en realidad nace a fines del siglo VI, gracias a un loco que se llamaba Tespis. Este Tespis iba representando de lugar en lugar con un carro donde había de todo. En la antigüedad había un dicho que decía, cuando alguien no tenía algo, anda a buscarlo al carro de Tespis. Vieron que siempre hay una persona así. Bueno, en este caso era en la comunidad. Nosotros íbamos al ropero de mi mamá, me acuerdo, porque en esa época había roperos, no placar. Acá iban a buscarlo todos al carro de Tespis. Tespis fue el que inventó las primeras máscaras, el que inventó las túnicas. Las máscaras las hacía de mosto de vino, harina y hojas de portulaca. Es el que va a hacer las primeras representaciones. ¿Y quiénes lo van a empezar a bancar? Son los grandes tiranos, que les convenía que el pueblo estuviese entretenido. Cualquier relación con la actualidad es mera coincidencia. Entonces, en esta cuestión vamos a ver que hay un montón de gente que empieza a producir tragedias, que empiezan a escribir, pero no nos ha quedado casi nada. Tenemos no solamente a Tespis, sino los autores de tragedias y de comedias, y entre ellas tenemos a un pobre señor, Frínico, que hizo una tragedia sobre la toma de Mileto, que era precisamente la toma de la ex ciudad de estos filósofos. Estos filósofos, me olvidé de decirles, estaban en las épocas del Livio Creso, que gobernaba toda esa región y que después se la sacó el persa Ciro, ¿no? Entonces, cuando les recuerda en la toma de Mileto todo lo que habían hecho antes y que los griegos acababan de hacer en la isla de Milo, la que está al lado de la isla de Creta, de donde viene la Venus de Milo,
Lo quisieron linchar, porque ese mito de la verdad no ofende, es mentira, la verdad ofende. Entonces lo quieren linchar, pero ¿qué hacían? Que sería un buen recurso para ciertos espectáculos de la actualidad. Iban y se abrazaban a la estatua del dios, Dionisos, y como delante del dios no se podían cometer crímenes de sangre, no lo podían linchar. Vamos a tener que salir por cualquier cosa con una estatua de Dionisos, ¿no? Pero no nos van a entender. En esta cuestión va a surgir el teatro, que etimológicamente, theatron, significa el lugar donde se va a mirar y por extensión el lugar donde se va a escuchar. Ese teatro griego que primero fue en la plaza, entonces, o sea, como en un pueblo donde se reunían todos y discutían en los bancos, y que después va a pasar a las colinas. Y ahí se va a hacer un establecimiento de fiestas, en las fiestas de la primavera, donde se van a representar 3 tragedias, un drama de sátiros y una comedia. Va a ser un concurso, van a ganar los mejores, van a ser los días de las fiestas en honor del dios Dionisos, que es el dios de la cosecha. Y acá voy a lo que me interesa. Esas tragedias tenían 5 elementos fundamentales, que eran la hibris, la desmesura, el exceso. Fíjense que esto es fantástico. Si no hay desmesura, si no hay exceso, no hay tragedia. La peripecia, que es cambio de suerte, en la tragedia a una suerte mala. La anagnórisis, que significa reconocimiento, darse cuenta, caer en la cuenta de lo que nos está pasando, si no, no hay héroe trágico. ¿Vieron todos esos que viven ahora, que parecen que viven al lado? Que uno les diría, ¿dónde estás, querida, querido? ¿En qué mundo andás? Bueno, el personaje trágico tiene que ser consciente de lo que le está pasando. Y aparte de eso, la jamartía, el error, el héroe se equivoca. Y otra cuestión que es clásica de las tragedias, las pasiones, el pathos, de ahí viene simpático, empático. El pathos significa pasiones, conflicto irracional, choque de los sentimientos, ¿no? Entonces, lo que se oponía a esto era la sofrosine, o sea, conocer los límites. Y también lo que se buscaba era la armonía. Y según Aristóteles, un siglo después, en el siglo IV, nos va a decir que el ir a ver al teatro esas tragedias provocaba la catarsis, la purificación, la limpieza, a través de la piedad, por lo que veían representado, y a través de, o sea, la piedad como compasión, y a través del miedo de que les pasase lo mismo. Acá vamos a tener a 3 grandes trágicos que son apasionantes. Yo se los recomiendo. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar de la desmesura del poder, lean Los persas de Esquilo, donde Jerjes vuelve después de que le han destrozado a un ejército terrible, los griegos, por su soberbia, la hibris de la soberbia. Sófocles, que va a ser el momento pregnante de la tragedia, es el más exitoso de su época. ¿Se acuerdan de la estatua del discóbolo, del hombre que está lanzando el disco? Que uno ve en la estatua los músculos, el cuerpo, todo listo para lanzar el disco, falta que lo lance nada más. Bueno, Sófocles es en su momento el momento pregnante, como el discóbolo. Sófocles lo consideran un eucolos, o sea, un panza llena, el que se le dio todo. Cuando era joven era tan bello, fíjense que la estatua es bastante buena, lo he dejado bastante bien, cuando era joven era tan bello que lo eligieron para ser director del coro, y también lo eligieron para ser de Nausicaa, la princesa de los feacios por donde pasa Odiseo, ¿no? Después le hicieron ocupar cargos públicos por el éxito de sus tragedias. Después, cuando era grande, su hijo, como lo iba a desheredar y le iba a dejar la herencia a favor de Sófocles el joven, le hizo juicio por insanía, y ella tenía como 90 años, y le hicieron el juicio, y él volvió del juicio, por supuesto que absuelto, de insano no tenía nada, con los jueces que lo acompañaron hasta la puerta de su casa, recitándoles el Edipo en Colono, que fue su última obra y que se estrenó post-mortem. Y encima, después, cuando se muere, los espartanos que ya estaban sitiando Atenas, dejan pasar su entierro,
sin molestarlos para nada, porque para ellos era una figura sagrada. Es decir, fíjense que de Esquilo y de Sófocles se conservan nada más y nada menos que 7 tragedias. Esquilo es el fundador, pero Esquilo nunca habla, y escribió más de 100, nos han quedado nada más que 7. Hasta está el epitafio de Esquilo, y Esquilo no habla en su epitafio de las tragedias que había hecho, sino que habla de que él había sido el héroe de Maratón y Salamina. Esta cuestión de la heroicidad hoy tan perdida, ¿no? Tan Superman que estamos, pero que es un Superman que después va y se estrella, pobre. O está el mito de los Superman que vieron, tienen mala suerte y terminan pésimo. Ahora viene una nueva versión, vamos a ver qué le pasa a este pobre chico. En esta cuestión, Esquilo lo que le interesa es haber sido el héroe valiente de Salamina y de Maratón. La Maratón es la carrera que nosotros recordamos porque el pobre tipo tuvo que ir a buscar corriendo 45 kilómetros, hizo en un día, llegó y se murió, se cayó frito. No, eran terribles para recuperar el fuego del dios Apolo y llevarlo y hacerle las ofrendas al famoso Apolo del que ya hemos hablado, ¿no? En eso los griegos, en vez de echarle la culpa al gobierno, a la mujer, al trabajo, le echaban la culpa a los dioses. Eran bastante más pragmáticos y no se comprometían tanto con la vida cotidiana como nosotros, que siempre tenemos que buscar el chivo expiatorio. En esta cuestión, Sófocles va a ser el primer momento pregnante. Y Eurípides, a diferencia de Sófocles, pero fíjense las paradojas del tiempo, es aquel del cual más tragedias se conservan. Algunos dicen 16, 17, porque hay una que está en duda si es un drama de sátiros o es tragedia. Fue el racionalista, el influido por Anaxágoras y por estos sofistas, el que va a ser totalmente discutido. También lo quisieron linchar cuando representó las troyanas, que hace 3 años se dio en Europa cuando vino la guerra contra Saddam Hussein y demás. Las troyanas es un gran alegato antibélico porque Eurípides ahí nos muestra que las víctimas de las guerras son siempre las mismas, los ancianos, las mujeres y los niños, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Lo quieren linchar. ¿Qué hizo Eurípides? ¿Qué les dije que había hecho? Se abrazó a la estatua de Dionisos, no lo pudieron linchar. Totalmente condenado, Aristófanes lo acusa de todo, de ser protegido por las mujeres, de que la madre era como una verdulera, no sabemos si la madre se dedicaba a los yuyos, a las plantas o qué. Lo acusan hasta de un ménage de Troyes en esa época, como le andaba con la mujer y con el sirviente y demás, es decir, no le faltaba nada, pobre muchacho. Se fue a Macedonia. Y ahí salía a caminar todos los días y lo destrozaron los perros un día, los perros salvajes, lo mataron y lo destrozaron. Y la leyenda dice que eran las mujeres por todo lo que había dicho en las tragedias de ellas. Sin embargo, bueno, mi preferido es Eurípides porque es el que más siento que se identifica con la época contemporánea. Hay un texto de Berroll, un clásico de los principios del siglo XX, que se llama Eurípides el racionalista, ¿no? Porque Eurípides nos muestra esa precariedad. Y tal vez la mejor definición esté en un crítico inglés que dijo: Sófocles pintaba a los hombres como deberían ser, Eurípides como son realmente. Es decir, en Sófocles tenemos un Edipo que quiere saber la verdad, que quiere llegar al conocimiento, que quiere saber quién es, y tenemos una Antígona que está marcando la cuestión de las leyes, la cuestión de las mesuras. Antígona está ante las leyes del Estado oponiéndose, defendiendo las leyes personales, las leyes familiares, ¿no? Entonces, el representante de la gran mesura sería Sófocles. Y hay otro axioma que aparece acá en Sófocles y también repetido en Eurípides, que me gusta mucho, por eso se los voy a repetir, me acabo de acordar, que es: solamente al final de la vida de una persona se puede decir si ésta fue feliz o no. Nosotros que ya estamos más entrando en la segunda edad, la tercera vamos a dejar más escalones a esta altura, pensamos en eso, que solamente al final vamos a poder decir si realmente fuimos felices o no, ¿no? Bueno, en esta cuestión, los trágicos, que esta tragedia dura apenas 80 años y que va a mostrar ese choque entre los antiguos mitos y los nuevos valores racionalistas de la polis, está marcando ese sustrato de un nuevo mundo que busca nuevos límites, nuevas medidas. Piensen que en el siglo siguiente van a aparecer un Platón y un Aristóteles que van a centralizar precisamente las teorías anteriores. Acá nos encontramos con uno de los jefes de Alejandro Magno, con Ptolomeo I, llamado primero el Aulos,
o sea, el flautista, y luego el Soter, o sea, el sabio. Fue realmente un hombre inteligentísimo. Se defendió totalmente por tierra a través de los desiertos y después se defendió por mar, piensen lo que sería esa época, a través de la organización de una verdadera flota marítima. Cuestión, controló los cultivos de la tierra, eso que ellos tenían las inundaciones del Nilo, que esto les va a servir muchísimo a los antiguos para medir, por ejemplo, las cuestiones de las inundaciones. Y acá vamos a ver que este buen señor que aprovechó los desiertos, que creó la gran flota marítima, va a tener entonces tiempo para dedicarse a la ciencia y el arte y va a fundar dos instituciones que permanecen hasta hoy y que son básicas para la cultura, que son la biblioteca y el museo. Sí, los museos provienen de la época de Ptolomeo I y la biblioteca, la famosa biblioteca de Alejandría, que fue un reducto de científicos, de historiadores, de geógrafos, que va a cambiar la historia del mundo occidental. Esta cuestión vamos a ver que también no solamente va a archivar la antigua filosofía y la literatura griega, sino que va a estar ligada totalmente a la astronomía y a las matemáticas. Van a ver que ciertos personajes que tienen mucho que ver con ustedes salieron precisamente de la biblioteca, que era un instituto de investigaciones, diríamos nosotros. Palabras temidas hoy en día también, ¿no? Y acá tenemos a este buen señor que es Euclides de Alejandría, el más famoso de los investigadores del museo. Esta es una versión medieval, ya les dije que todas las imágenes son ideales, que desarrolló el primer texto de física teórica, que son los elementos de geometría, donde se ocupa de describir el espacio físico en términos de unas pocas hipótesis básicas, que son los postulados geométricos. Euclides llega a esto, que en esa época es un logro extraordinario, es una hazaña, seamos claros. Haciendo simplificaciones importantes similares a las que hoy hace un físico teórico cuando tiene que analizar un problema muy complejo, ¿no? Y estas características del enfoque euclidiano van a ser como definiciones al principio del libro. Por ejemplo, punto es lo que no tiene partes, línea es largo sin ancho. Desde el punto de vista de un matemático, tales definiciones son innecesarias, pero para un físico teórico constituyen una lista de simplificaciones necesarias para tratar el espacio. Acá tenemos una versión medieval de los elementos de geometría que ha tenido un marketing tan abundante casi como la Biblia. Es realmente un bestseller de la historia de los libros. Me parecieron bellísimas estas imágenes, por eso se las traje. Y acá nos encontramos con otro señor que ustedes también deben conocer, que era Eratóstenes, que observó que el mismo día del año el Sol se encontraba en la ciudad de Siena, mientras que formaba un ángulo pequeño en Alejandría. La aplicación de reglas geométricas sencillas le permitió determinar el radio y la circunferencia de la Tierra. Piensen que estamos en el siglo III a.C., ¿no? Este señor trabajó en geometría, en números primos. Es muy importante para todos los matemáticos este aporte que le hacen los números primos. Y esta medida de la no solamente midió la circunferencia de la Tierra, sino que consideró la distancia del Sol como 804 millones de kilómetros y la distancia a la Luna como de 780.000 kilómetros. Es realmente un pensamiento de vanguardia. Midió la inclinación del eje de la Tierra con gran exactitud, a pesar de que algunos lo critican, pero la crítica es por tan pocos metros que yo digo, yo no soy capaz de medir la cocina de mi casa, pero bueno. Obtuvo el valor y compiló un catálogo de 675 estrellas. Acá tenemos, Siena, en realidad, yo cuando leía Siena, estaba estudiando, le digo, ¿cómo Siena? Digo, ¿cómo va a llegar hasta Italia? ¿Vieron esta capacidad matemática mía? Y digo, no, Siena es Asuán.
Siena Asuán, realmente, o sea que comparó realmente Alejandría con Asuán. Acá vemos el gráfico, fíjense el ángulo, es decir, Eratóstenes va a ser también totalmente reconocido, y acá nos encontramos, y es nuestra penúltima diapositiva, con dos señores de la biblioteca y el museo, que son Aristarco de Samos e Hiparco de Nicea, siglo III a.C. Ellos fueron capaces de medir el radio de la Luna y de la distancia Tierra-Luna en excelente acuerdo con el valor moderno. Acá Hiparco usó las nociones de distancia recorrida, velocidad, simultaneidad y también la distancia angular. Aristarco es el que va a hablar por primera vez, esto no lo puse acá, de una teoría heliocéntrica. Fíjense, en la época que estamos, siglo III, Aristarco ya se está anticipando a otros tiempos, totalmente. Y para concluir, pero esto no es concluir, sino que es abrir ventanas, ¿no? Nos encontramos con don Aristóteles, que va a decir que las físicas y las matemáticas griegas se ocuparon de objetos estáticos fundamentalmente, ¿no? No hubo estudios profundos de las leyes del movimiento, sino que se dedicaron a lo estático y eran como también, como lo que había hecho Arquímedes, pero el movimiento planetario fue casi el único que se trató en forma matemática. Se describió con modelos simplificados que no lo explicaban. El primer intento de detallar este movimiento planetario con un modelo físico se lo debemos a Aristóteles, ¿no? El que está en el cuadro de Rafael con el dedo hacia adelante, como poniendo acá en la Tierra la sustancia, ¿no? Es él, y esto me interesa muchísimo para que comprendamos y abarquemos ese sentido sagrado que tiene el saber medir, ¿no? Porque unos vieron que a veces en este mundo que es tan de desvalorizar, no comprende que la medida es tan importante, y estos señores sí lo comprendieron. Y para definir la virtud, Aristóteles va a decir de la virtud ética o moral. La virtud es un hábito de elección consistente en una posición intermedia relativa a nosotros, determinada por la razón y tal como la determinaría el hombre prudente. Posición intermedia entre dos vicios, el uno por exceso y el otro por defecto. Estoy segura, señores agrimensores y señoras agrimensoras, que alguna vez le deben haber dicho a ustedes: se te fue la mano, o me diste mal, o algo por el estilo, ¿no? Bueno, sería el vicio de exceso o el vicio por defecto. Pero este también es la definición de la virtud moral. La virtud es un hábito, la virtud no es un hecho aislado, es decir, una golondrina no hace verano, diríamos nosotros, ¿me comprenden? Es decir, consistente en una posición intermedia, en encontrar algo que no sea excesivo ni que esté bajo lo que corresponde, en una posición intermedia relativa a nosotros, o sea que cada uno elige la virtud. La virtud no es algo que yo le puedo dar a él o a ella, sino que está de acuerdo a lo que soy yo, a lo que yo hago, a cómo yo vivo, a todo lo que me caracteriza. Fíjense que acá no es como los mayas. Los mayas, cuando una criatura nace, según el día que nació y todo, ya le dan el designio de lo que va a hacer, de cómo va a vivir y a qué se va a dedicar. Es decir, ya está marcado, ya viene con la etiqueta, con la marca en el orillo, ¿se acuerdan? Entonces, en esta cuestión no, precisamente esa posición intermedia, esa elección, que es lo que aparecía también en la tragedia griega. Fíjense cómo todo se relaciona. El hombre tiene que ser capaz de elegir, y de elegir por sí mismo, relativa a nosotros. No puedo elegir si estoy coaccionado, si estoy aplastado, si estoy superado por las circunstancias. Determinada por la razón, por el pensamiento, es algo pensado, no algo actuado por impulso, y tal como lo determinaría el hombre prudente.
el hombre que piensa antes de accionar. El hombre prudente, el término para prudencia, en la Grecia arcaica es frónesis, es decir, el que es capaz de anticiparse, es la figura de Prometeo. Fíjense que en el cristianismo la prudencia va a ser otra virtud que va a connotar otra cosa relativa a lo religioso, pero la prudencia, la frónesis, es la capacidad de pensar antes como Prometeo, que son los dos componentes del hombre, que ya estaban en las figuras mitológicas. Prometeo es el que piensa antes, es el que es capaz de anticiparse, el inteligente, y su hermano es el Epimeteo, el torpe, el que piensa después. Fíjense que hasta en las figuras mitológicas ya tenemos esa capacidad de racionalizar, de elegir, del dilema trágico que es una elección, ¿no? Es decir, cómo, fíjense que esto también lo veían, uno elige, pero lo que no eligió sigue pesando, sigue pesando. Este es el ejemplo de Jean-Paul Sartre cuando encabeza Las Troyanas, haciendo una reelaboración de la tragedia de Eurípides. Dice que nadie lee mucho a los griegos en la actualidad, lo dice en el siglo pasado Sartre, ¿no? Él lo leyó muy bien, si no, no hubiesen salido un montón de los libros que salieron, ¿no? Y él pone el dilema trágico entre un francés que tiene que elegir quedarse y cuidar a su madre, que se está muriendo, o ir a la guerra como su patria le pide. Es un dilema trágico. ¿Se acuerdan de la película Momento de Decisión? Nomás como no se van a acordar, que ella había tenido que elegir quién iba a bailar y dejaba todo lo maternal y demás, y quién, que era Gilles Malnaim, un joven, y quién elegía su vida privada. Bueno, ahí estaríamos ante un dilema trágico. No es elegir qué me voy a poner hoy, sino que es esas decisiones que sabemos, que tenemos todos, y que son totalmente individuales, y que ya aparecían en la Ilíada de Homero. Cuando Héctor tiene que decidir si va a enfrentar a Aquiles o no. Fíjense que esto es terrible, es el momento más existencialista de la Ilíada, y vuelvo al texto original, a la base. Héctor está entre las murallas de Troya, está muerto de miedo, ha salido corriendo, no lo veían mal a eso, no era un acto de cobardía, sino que lo oponían los dioses, ¿no? La madre y el padre, Príamo y Hécuba, se asoman, y la madre se descubre el pecho, se lo acaricia como diciendo yo te di de mamar, y le gritan que vuelva. Atenea le coloca falsamente a su hermano preferido, Deifobo, para darle valor, y él dice, Deifobo, qué suerte, y es un fantasma. Deifobo, vamos a ir a enfrentar a Aquiles juntos. Y en ese momento, Zeus, en el Olimpo, pesa en la balanza, en los platillos, a Héctor y a Aquiles, y el platillo donde está Héctor desciende, porque la Moira, el destino, está por encima de los dioses y los hombres. Y lo abandona totalmente. Y es ahí cuando Héctor se da cuenta que está totalmente solo, que los dioses lo han abandonado, y que él se podría ir dentro de las murallas de Troya, pero tarde o temprano Troya va a caer. Y entonces elige ir a enfrentar a Aquiles, que es una muerte segura, y elige el común destino humano, que es la muerte, y la transforma en una muerte heroica para, dice él, los esominoisi picestai, para los hombres por venir. Fíjense qué elección terrible, ¿no? Es decir, la vida o la muerte, pero la vida no tiene sentido si no tiene algo de heroísmo, estarían diciéndonos los griegos, ¿no? De gloria. Entonces, acá tenemos la elección, la posición intermedia entre dos vicios, el uno por exceso y el otro por defecto. Es decir, yo tengo dinero, bueno, mentira, pero no importa. Si lo despilfarro es un exceso. Si soy una avarienta es otro exceso. Lo correcto es que lo utilice como corresponde. Yo soy miedoso, soy un cobarde, o si no, soy un audaz. Lo correcto es la valentía. ¿Se dan cuenta? Sería el justo medio. Y volvemos a nuestro axioma primero. Todo es mejor según medida. Después que había escrito todo esto me di cuenta que me había olvidado de Protágoras, que decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, está en ustedes, no solamente los agrimensores, sino en cada uno de nosotros, saber medir. Muchísimas gracias.